les bendiga, niños. Hoy vamos a continuar con la lección número 12 que se titula La dedicación. Y vamos a seguir hablando de los eventos que sucedieron después de que nació Jesús. Y el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Lucas 2, 30 al 32. Y dice: ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Y el versículo que acabamos de leer o de escuchar, lo dijo Simeón y es como una profecía, pero más adelante vamos a explicar quién es él. Bueno, ahora les voy a hablar una de las costumbres judías. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, Dios le mencionó muchas leyes y algunas ceremonias que el pueblo de Israel debía hacer, y todo tenía un propósito. Entonces un día Dios le mandó el mensaje a Moisés de que todos los primogénitos varones debían ser dedicados a Dios. Esto era como un símbolo, porque Dios dijo que todos los primogénitos era suyo. Y eso era como un símbolo, pues Jesús, que era el hijo, digamos, el primogénito o el único de Dios, eso iban a simbolizar esos niños, los que eran primogénitos. Y ellos debían ser llevados al templo, en ese momento del tabernáculo, y debían ser presentados ante el sacerdote para que él los dedicara a los niños. Pero también debían llevar un sacrificio. Este sacrificio simbolizaba el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y entonces esta era como el ritual que tenían los judíos con sus hijos. Entonces lo que sucedió fue de que, como yo les dije, hay que llevar un sacrificio. Entonces las familias más ricas, más adineradas, podían ofrecer un cordero. Pero si la familia era pobre, debía presentar 2 palomitas. Aquí les voy a dejar las especies que son, las cuales eran las que podían dar. Y estas eran como las ofrendas para que nadie quedara exento, o sea, todos pudieran ofrecer un sacrificio a Dios y poder dedicar a los primogénitos. No importaba si era pobre o era rico. Entonces, volviendo a la historia de Jesús, cuando Jesús nació, ustedes saben, él estaba en Belén y María, José y Jesús se quedaron un tiempo viviendo ahí. Pero a los 8 días, porque esa era como la edad que tenían que tener los bebés, debía ir al templo a ser presentado. Entonces, ellos 3 se fueron al templo y llegaron donde el sacerdote. Entonces, la tradición era de que ese día pues habían más bebés, ¿no? Entonces, todos estaban haciendo como una fila y lo que hacía el sacerdote era tomaba al bebé, lo alzaba y lo dedicaba a Dios y luego anotaba su nombre en un libro. Y luego pues hacía el sacrificio y todo eso. Entonces, cuando llegó el turno de que José y María y el bebé Jesús fueran hicieran este ritual de la dedicación, el sacerdote tomó al bebé, lo alzó y escribió su nombre, Jesús, en la libreta o en el libro donde registraban a todos los primogénitos. Y es muy, muy increíble que un sacerdote que debería conocer toda la ley de Dios, pero también todas las profecías, porque recordemos que los sacerdotes servían en el templo y también enseñaban. Entonces, él probablemente no estaba en comunión con Dios porque no pudo reconocer que ese bebé era su redentor,
su Salvador, o sea, el Mesías que se había prometido. Y también, lo curioso también es que la mayoría de las personas o de los judíos esperaban que el Mesías viniera con mucho poder, porque ellos lo que querían era que ya no gobernaran los romanos sobre el pueblo de Israel, sino que quería que volviera a haber un rey de Israel y de Judá como en los tiempos de David. Pero debido a varias conquistas, primero los babilonios, luego los griegos y ahora los romanos, ellos estaban gobernando sobre una gran parte de Europa y de Asia. Entonces, digamos que como la mayoría de los países y de los pueblos estaban sometidos bajo lo que Roma dijera. Y a los judíos no les gustaba, puesto que tenían que pagar muchos impuestos y debían ser básicamente esclavos de los romanos. Entonces, ellos lo que pensaban y lo que querían era que el Mesías les quitara este yugo romano. Por eso ellos pensaban que iba a ser un bebé poderoso. Mínimo tenía que llevar un carnero como ofrenda. Pero recordemos que José y María eran personas pobres, así que llevaron de ofrenda 2 palomitas. Y probablemente quizá el sacerdote no le tomó importancia porque dijo, pues son solo 2 palomitas, deben ser muy pobres. Solo es un bebé más. Y no reconoció que era, como les dije, su redentor. Pero hubieron personas que sí lo reconocieron. Y en esta está Simeón, que es el que les dije que dijo el versículo de memoria. Simeón era un hombre que servía en el templo, iba constantemente a orar y estaba estudiando las profecías. Y cuando vio al bebé, él reconoció que él era Jesús. Entonces le pidió, Jesús, el Redentor, el Mesías. Entonces le pidió a María, si podía tomar al bebé. Y él lo tomó y lo alzó y le dio gracias a Dios. Simeón era un ancianito y le dio gracias a Dios porque a pesar de que ya habían pasado muchísimos años, Dios le permitió poder ver al Mesías, al Redentor. Y Simeón decía de que se agradecía por eso y que ya podía pues morir tranquilo porque ya había visto a su Redentor. También dijo las palabras que encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Y si tienes una Biblia, pues te invito a que la tomes y busques la cita, para que la podamos leer juntos. Y dice, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Con esto, Simeón estaba haciendo como una profecía. Él reveló de que Jesús iba a tener una vida llena de sacrificios y que al final iba a morir por nosotros para que pudiéramos ser redimidos y pudiéramos acceder a la salvación. Pero también hubo una mujer, también anciana, que se llamaba Ana. Ana llevaba muchos años siendo viuda y servía en el templo y estudiaba y oraba. Y entonces Ana también reconoció al bebé y le agradeció a Dios porque le permitió poder ver al bebé antes de morir. Y entonces cargó al bebé y estaba muy, muy contenta. Pero, como les dije, muy poquitas personas reconocieron que Jesús era el Redentor, porque no estaban en una comunión estrecha con Dios para poder reconocer las señales o las profecías, ya que como pues si no estudias, pues no te vas a recordar. Entonces cuando las veas, pues no vas a saber qué son. Entonces esas señales pues las ignoraron pues como no estudiaban. También se cumple algo que dice en Juan 1, 11 y 12. Como está escrito, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron.
pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, se les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, aquí dice, Jesús vino por cada uno de nosotros, pero no todos lo van a recibir, y cuando Jesús vino por primera vez, de igual manera, no todos los recibieron. Cuando estuvo en el templo, pudo haber pasado cerca de él muchos rabinos, muchos maestros de la ley, el sacerdote y mucha gente que se supone eran quienes instruían al pueblo sobre Dios, pero ellos no reconocieron a Dios, sino que miembros comunes, ancianos, como lo eran Simeón y Ana, lo reconocieron. Entonces, no nos desanimemos, niños, sigamos estudiando, aunque pase el tiempo, siempre debemos confiar en las promesas de Dios. Y así como Jesús vino por primera vez, y casi nadie lo reconoció, porque no estudiaban, puede hacer que nos pase incluso a nosotros cuando Jesús venga por segunda vez, en el sentido de que si nosotros no estamos estudiando, no estamos pendientes de las profecías, no vamos a reconocer cuando el tiempo esté cerca y cuando Jesús venga por nosotros. Así que te invito a que sigas estudiando la Biblia y estudies las profecías con ayuda de otros adultos, de tus padres, para que así puedas estar presto y atento a las señales que nos dicen que pronto viene Jesús, y no olvides que ese mensaje también debes compartirlo con otras personas. Ahora también vamos a escuchar el mensaje de la lección. La presencia de Jesús en nuestras vidas hace que lo adoremos. Volviendo al ejemplo de Ana y Simeón, cuando ellos tuvieron a Jesús, al bebé Jesús en sus brazos, lo adoraron. De igual manera, si nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús y Él está en nuestro corazón y en nuestras vidas, nosotros estaremos en constante adoración con Dios. Y esperemos que así sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les ayude a estudiar, a compartir el mensaje y adorarlo en todo momento. La Biblia nos enseña el camino hacia la eternidad. Con sus bellas historias comprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros y yo puedo, sí, aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo, sí, aprenderlos.